En una noche fría de octubre, en un pequeño pueblo de las afueras de Múnich, Alemania, 3 Rottweilers cruzaron el portón de hierro de una casa silenciosa. No ladraban, no corrían sin control, se movían con un propósito claro, como soldados en una misión. Y en el interior de esa casa, un hombre llamado Thomas Becker permanecía sentado en la oscuridad, con las manos temblorosas y el corazón destrozado. Acababa de tomar la decisión más difícil de su vida, una decisión que cambiaría todo. Para siempre, la familia Becker. Thomas Becker era un hombre de pocas palabras, pero de inmensa presencia. Trabajaba como ingeniero mecánico en una fábrica local y su vida giraba en torno a 2 pilares: su hijo Lucas, de apenas 14 años, y sus 3 Rottweilers, Ragnar, Thor y Freya. Estos perros no eran simples animales de compañía, eran la extensión de su familia. Los había criado desde cachorros, entrenándolos con paciencia, respeto y amor. Ragnar, el mayor, era un macho imponente de 50 kilos, con un pelaje negro brillante y una mirada que transmitía lealtad absoluta. Thor, el más joven, era enérgico y protector. Y Freya, la única hembra, era astuta, inteligente, con un instinto maternal que la llevaba a cuidar de Lucas como si fuera su propio cachorro. Lucas adoraba a esos perros. Después de la muerte de su madre, 5 años atrás, los Rottweilers se convirtieron en su refugio emocional. Cada tarde, al regresar de la escuela, Lucas corría hacia el jardín trasero, donde los 3 perros lo esperaban con la cola moviéndose en un ritmo frenético de alegría pura. Jugaban durante horas. Lucas les lanzaba pelotas, les enseñaba trucos nuevos, y a veces simplemente se recostaba en el pasto, rodeado por los cuerpos cálidos de sus compañeros. En esos momentos, el mundo parecía un lugar seguro. Thomas observaba esas escenas desde la ventana de la cocina, con una taza de café en la mano y una sonrisa discreta en los labios. Sabía que sus perros habían salvado a su hijo del vacío que dejó la partida de su esposa, y por eso los amaba aún más, la sombra del acoso. Pero no todo era paz en la vida de Lucas. En la escuela secundaria a la que asistía, un grupo de 3 chicos mayores lo había convertido en su blanco. Se llamaban Marcus, Jens y Erik. Eran conocidos por su comportamiento violento, por amedrentar a los más débiles, por disfrutar del miedo ajeno. Lucas nunca les dio motivos para molestarlo. Simplemente era diferente, callado, estudioso, amante de los animales. Y eso, en los ojos de aquellos jóvenes, era razón suficiente para convertirlo en víctima. Al principio fueron insultos, palabras crueles lanzadas en los pasillos, burlas durante el almuerzo. Lucas intentó ignorarlos, pero los insultos escalaron a empujones, a golpes discretos en la espalda, a amenazas susurradas cuando los profesores no miraban. Lucas no le contó nada a su padre. Sentía vergüenza, sentía que, de alguna manera, debía poder defenderse solo. Pero la verdad es que el miedo crecía dentro de él como una sombra que devoraba su valentía. Una tarde de viernes, todo empeoró. Lucas caminaba de regreso a casa, por el sendero arbolado que bordeaba el río, cuando escuchó voces a sus espaldas. Se giró. Eran ellos, Marcus, Jens y Erik. Venían caminando con lentitud, sonriendo con malicia. Lucas sintió el pánico apoderarse de su pecho. Aceleró el paso. Ellos también. Comenzó a correr. Y ellos corrieron detrás, lo alcanzaron en un claro del bosque. Lo rodearon. Marcus lo empujó al suelo. Lucas intentó levantarse, pero Jens lo sujetó por los hombros. Erik le propinó una patada en las costillas. Lucas gritó, pero su voz se perdió entre los árboles. Los golpes continuaron, uno tras otro, hasta que Lucas dejó de resistirse, hasta que su cuerpo quedó inmóvil en la tierra fría. Cuando terminaron,
Los tres chicos huyeron riendo, dejando a Lucas tendido, sangrando, con la ropa desgarrada y el alma rota. El regreso a casa. Lucas llegó a su casa 2 horas después. Cojeaba, tenía el labio partido, un ojo hinchado y moretones en los brazos. Thomas abrió la puerta y su corazón se detuvo. Corrió hacia su hijo y lo abrazó con desesperación. «¿Quién te hizo esto?», preguntó con voz temblorosa. Lucas no respondió, solo lloró. Lloró como no lo había hecho desde la muerte de su madre, y en ese llanto, Thomas sintió una furia que jamás había experimentado. Una furia oscura, peligrosa, que exigía justicia. Los Rottweilers también lo sintieron. Ragnar, Thor y Freya rodearon a Lucas, lamiéndole las manos, gimiendo con preocupación. Podían oler el miedo en su piel, la sangre seca, el dolor. Y aunque no entendían las palabras, entendían perfectamente que su niño había sido lastimado. Thomas llevó a Lucas al hospital. Las heridas eran graves pero no mortales. 3 costillas, fracturadas, contusiones múltiples, un traumatismo leve en la cabeza. Los médicos hicieron preguntas. Thomas respondió con evasivas. Sabía que si denunciaba el caso, el sistema legal tomaría meses, quizás años, y los culpables, por ser menores de edad, probablemente recibirían sentencias mínimas. Eso no era suficiente. No para él, no después de ver a su hijo destrozado esa noche. Mientras Lucas dormía bajo el efecto de los analgésicos, Thomas bajó al sótano. Encendió una lámpara vieja y abrió un archivador polvoriento. Dentro había recortes de periódicos, fotografías antiguas, documentos militares. Thomas Becker no era solo un ingeniero. Años atrás había servido en el ejército alemán como entrenador de perros militares. Sabía cómo convertir a un animal noble en un arma letal. Sabía cómo enseñarles a rastrear, a atacar, a proteger. Y aunque había jurado nunca volver a ese mundo, las circunstancias lo obligaban. Tomó una decisión: el entrenamiento secreto. Durante las siguientes 3 semanas, Thomas trabajó con sus Rottweilers en secreto. Cada madrugada, antes del amanecer, salía con ellos al bosque. Les enseñó comandos nuevos, comandos que nunca antes habían necesitado aprender. Les mostró cómo identificar una amenaza, cómo inmovilizar sin matar, cómo responder solo a su voz, a su señal. Ragnar fue el primero en comprender. Sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia profunda. Thor aprendió con entusiasmo, ansioso por complacer a su amo. Y Freya, con su instinto protector, asimiló cada lección con precisión quirúrgica. Thomas no les enseñó a ser crueles, les enseñó a ser justos. Mientras tanto, Lucas se recuperaba en casa. Pero algo en él había cambiado. Ya no sonreía. Ya no jugaba con los perros como antes. Pasaba horas mirando por la ventana, con expresión ausente, como si una parte de él se hubiera quedado en aquel claro del bosque. Thomas lo observaba con el corazón partido, y su determinación se fortalecía. La noche de la justicia. Thomas pasó semanas investigando. Siguió a los 3 agresores. Aprendió sus rutinas, sus horarios, sus lugares favoritos. Descubrió que cada viernes por la noche, Marcus, Jens y Eric se reunían en una cabaña abandonada cerca del río, donde bebían alcohol robado y planeaban sus próximas víctimas. Era el lugar perfecto, aislado, sin testigos. El viernes 27 de octubre, Tomás preparó todo. Vistió ropa oscura, cargó una linterna, una cámara de video y un silbato especial que solo sus perros podían escuchar. A las 11 de la noche subió a Ragnar, Thor y Freya en su camioneta y condujo hacia el bosque. Estacionó a 1 kilómetro de distancia. Los perros lo seguían en silencio, moviéndose como sombras entre los árboles.
Thomas podía escuchar las voces de los chicos a lo lejos. Risas arrogantes, insultos, música estridente. Se acercó lo suficiente para verlos a través de la ventana rota de la cabaña. Estaban sentados alrededor de una fogata improvisada, bebiendo cerveza, ajenos al peligro que se aproximaba. Thomas sacó su teléfono y activó la grabación de video. Luego, con voz firme, pronunció el comando que había entrenado. Durante semanas, Justicia, los 3 Rottweilers salieron disparados hacia la cabaña. La puerta de madera podrida se dio con un solo golpe. Ragnar entró primero, seguido por Thor y Freya. Los gritos comenzaron de inmediato. Gritos de terror, de pánico, de desesperación. Los chicos intentaron correr, pero los perros eran más rápidos. Ragnar derribó a Marcus, inmovilizándolo contra el suelo con sus patas delanteras. Thor persiguió a Jens, quien tropezó y cayó gritando. Freya acorraló a Eric contra la pared, gruñendo con una intensidad que helaba la sangre, pero no los lastimaron, no les clavaron los colmillos. Solo los mantuvieron atrapados, aterrorizados, sintiendo por primera vez en sus vidas lo que significaba ser la presa. Thomas entró a la cabaña. Los chicos lloraban, suplicaban. Él los observó en silencio durante varios segundos. Luego habló con voz fría, controlada. «Ustedes destrozaron a mi hijo. Le quitaron su paz, su sonrisa, su inocencia, y pensaron que no habría consecuencias. Pero estaban equivocados. Hoy sienten el miedo que él sintió. Hoy aprenden lo que es la verdadera justicia». Sacó su teléfono y les mostró la grabación. Los 3 estaban siendo filmados. Sus rostros, sus nombres, todo quedaba registrado. Thomas les explicó que esa evidencia sería enviada a las autoridades, a sus padres, a la escuela, y que si alguna vez volvían a acercarse a Lucas o a cualquier otro niño, los perros regresarían. Y la próxima vez no serían tan misericordiosos. Luego pronunció otro comando. Los Rottweilers retrocedieron, liberando a los chicos. Marcus, Jens y Eric salieron corriendo, tropezando en la oscuridad, gritando de terror. No miraron atrás. El peso de la decisión. Thomas condujo de regreso a casa en silencio. Los Rottweilers dormían en el asiento trasero, exhaustos pero satisfechos. Él sabía que había cruzado una línea. Sabía que lo que había hecho era ilegal, peligroso, moralmente ambiguo. Pero cuando llegó a casa y vio a Lucas dormido en su cama, con una expresión finalmente tranquila en el rostro, supo que volvería a hacerlo 1000 veces. A la mañana siguiente, Thomas envió la grabación anónima a la escuela y a la policía local. Los 3 agresores fueron identificados, interrogados y finalmente expulsados. Sus familias, avergonzadas, los enviaron a instituciones de rehabilitación. Y aunque nunca se supo quién estuvo detrás de aquella noche en la cabaña, los rumores corrieron por el pueblo. Algunos sospechaban. Otros simplemente se alegraban. Lucas comenzó a recuperarse. Lentamente su sonrisa regresó. Volvió a jugar con los perros. Volvió a confiar. Y aunque las cicatrices físicas sanarían con el tiempo, las emocionales tardarían más. Pero ahora sabía algo que antes no sabía, que no estaba solo. Que su padre y sus 3 guardianes de 4 patas siempre lo protegerían. Esta historia plantea preguntas difíciles sobre la justicia, la venganza y el amor paternal. ¿Hizo Thomas lo correcto? ¿Existe un límite para lo que un padre está dispuesto a hacer para proteger a su hijo? Las respuestas no son simples, pero lo que es innegable es el vínculo inquebrantable entre un hombre, su hijo y 3 perros que entendieron sin palabras que proteger a su familia era más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Ragnar, Thor y Freya no eran solo mascotas, eran justicieros silenciosos, guardianes de un amor que no se mide en palabras, sino en acciones. Y aunque su misión aquella noche fue oscura, su intención era pura, devolver la paz a quien más lo necesitaba, porque al final la lealtad de un perro no conoce límites. Y el amor de un padre tampoco. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y conoce más historias que celebran el amor y la lealtad de los perros.